Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, la fe que salva. Es uno de nuestros mayores recursos en la vida que siempre lo usamos y que el dinero no puede comprar, pero a menudo lo ignoramos y es un don de Dios. Jesucristo habló mucho de esto, y la verdad es que lo ejercitamos a diario y, de hecho, mientras más ejercitamos este don que Él nos ha dado, mejor desempeñaremos lo que hagamos, haremos más y mejor. Dios nos usará mucho más sin agotarse ese don. Al pensar en todas las cosas que Dios nos ha dado, que son innumerables, una de las más valiosas y poderosas es el don de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De eso quiero hablar en este mensaje, comenzando una serie titulada En la Escuela de la Fe. Hay mucho que aprender sobre confiar en Dios. Hay mucho que entender sobre qué significa en verdad tener fe en Él. Muchos piensan tenerla, pero no es así. Así que vayamos a Marcos capítulo 4. Pero en el versículo 35, comencemos con este versículo. Cristo dedicó mucho tiempo a instruir a sus discípulos en cuanto a la fe. Hay varias razones de las que hablaremos. Leamos el versículo 35, y esto es propio de la clase de cosas que él tuvo que confrontar. Dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Después de todo lo que han visto y oído, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y deseo que las escriba ahora y más adelante usted podrá entender primero de eso que entendamos a qué se refiere la fe intelectual o natural, que es la fe que todo el mundo tiene. Es decir, se trata de creer intelectualmente que algo es cierto sin tener prueba ni compromiso. Por ejemplo, podría decir que tengo una creencia intelectual en cuanto a Jesucristo y lo que Él hizo. Esta fe no es de Dios. La segunda sí es fe en Dios, la convicción plena de que Dios cumplirá lo que ha prometido. La convicción que tenemos de que Dios, sin duda alguna, hará lo que ha prometido. Eso habla de nuestra relación con Él. La convicción plena de que Dios hará lo que prometió. Es la fe que salva. Es creer en Cristo. La persona, el Hijo de Dios, mire, como una persona viva para el perdón de pecados y la vida eterna. Es decir, se trata de una relación personal. Mucha atención. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como una persona viva con quien nos relacionamos para el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. La fe que salva es una cosa, la fe intelectual es otra cosa. Una razón por la cual mucha gente decide ir a la iglesia, quizás dicen: creo que soy cristiano, creo que lo soy. Expresan fe intelectual. Porque si no se relacionan personalmente con Dios, sin un momento de cambio en sus vidas, si todo se basa en la creencia intelectual que tienen, esa fe no les salva. ¿Recuerda lo que dijimos?
La fe que salva es más que eso. Habla del perdón de pecados, el don de vida eterna y una relación personal con la persona de Jesucristo. Ahora, Jesús pasó mucho tiempo tratando de instruir a sus discípulos y ayudarles a entender qué es la fe genuina. A veces tuvo que regañarlos un poco, como vimos en el capítulo leído. En la barca les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, si evaluáramos a los discípulos humanamente hablando, podríamos hablar de 4 grados de fe. El primero es falta de fe. Les dijo en la barca, ¿cómo no tenéis fe? Segundo, habló de tener poca fe. Luego habló de tener mucha fe. Por último, de una fe titubeante. Así que deseo que veamos un momento el Sermón del Monte en Mateo 6. Recordemos que en este capítulo el Señor Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hablar varios asuntos importantes. Habló de la oración y el ayuno, habló del afán y de la ansiedad. Luego dijo, en el versículo 30, «Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» Hay falta de fe, hay poca fe. También hay mucha fe. Y vemos un buen ejemplo en Mateo capítulo 8. Dice la Biblia, entrando a Jesús en Capernaum, versículo 5, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, mucha atención, y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará». Solo di la palabra, no tienes que venir. La mayoría de las personas habrían dicho, ven a mi casa para poder hacer alarde que Jesús estuvo allí. Pero él dijo, no tienes que venir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al escucharlo, Jesús respondió, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, es falta de fe, poca fe, mucha fe. ¿En qué categoría entraría su fe? Todos tenemos cierto grado de fe en nuestra relación con Dios. Descartemos la primera, falta de fe. Digamos que tenemos o poca fe, o mucha fe. Ahora también puede ser fe titubeante. Quizás sea poco firme, inestable. Hoy cree y mañana no. Todos tenemos fe intelectual. Todos tenemos al menos un poco de fe. Pero Dios quiere que tengamos mucha fe. ¿Con qué propósito? Él quiere que tengamos la misma clase de fe de la cual habló aquí para que Él pueda hacer mediante nosotros lo mismo que planeó hacer mediante ellos. Porque Dios tiene un plan y propósito para su vida. No importa quién sea, no importa lo que le digan los demás. Dios tiene un propósito para usted, tiene un plan para su vida. La razón principal por la cual Dios quiere que tengamos mucha fe es porque le responderemos conforme al grado de fe que tengamos. Si nuestra fe es grande, Él podrá darnos grandes retos. Si tenemos mucha fe, Dios podrá hacer grandes cosas mediante nosotros. Y por eso es tan importante que aprendamos a confiar en Dios y a andar en obediencia ante Él. ¿Qué será necesario para que usted entienda y reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios? Él es única esperanza que tiene de llegar al cielo. ¿Cuánto le tomará reconocer que en verdad la Biblia es la palabra de Dios y Dios es su Padre Celestial, que envió a Jesús con el propósito principal de morir en la cruz para perdonar sus pecados, escribir su nombre en el libro de vida, y al dejar esta vida pasará inmediatamente a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esté dispuesto a creer la verdad? No una actitud intelectual de creer en Cristo, de esto y aquello, sino creer en Él mediante una relación en la cual le pide perdón por sus pecados, deja la vida que ha llevado, entrega su vida a Él, se rinde a Él, y Él se convierte en su Señor y amo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tome la decisión más importante de su vida? Con eso llegamos a un punto que deseo que tratemos por un momento, y es este asunto de la fe que salva. Se trata de la fe que realmente salva. La fe intelectual no nos da salvación. Por eso deseo que confrontemos un gran engaño. Y ese engaño es este. Mucha gente que viene a la iglesia cada semana, muchas personas que ven o escuchan,
crecieron en la iglesia o su familia les llevaba a la iglesia. Tal vez fueron bautizados o por rocío o aspersión en su niñez. No sabían nada de eso, pero fue la decisión de sus padres. Le estaban dedicando al Señor. Quizás el pastor o sacerdote les dijo, eres salvo porque fuiste bautizado. Pero ya ha crecido. Ahora, ¿qué tiene? Tiene fe intelectual. Cree en todo lo que le enseñaron y que por haber sido bautizado es salvo. Oh, sí creo en Jesucristo. Solo tiene fe intelectual, pero no tiene la fe que salva. Porque la fe que salva implica una relación personal y los requisitos de esa relación. Entonces, vayamos un momento a Santiago capítulo 2 y veamos este pasaje que una vez más nos recuerda que debe haber algo más que fe intelectual. En el capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Escuche, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, la fe intelectual no es más que la fe que tienen el diablo y los demonios. Ellos creen en Dios, el diablo cree en Dios sin duda alguna. Pero esa es fe intelectual. Es creer la información. El diablo cree los hechos de la crucifixión y resurrección de Cristo. Mucha gente tiene la creencia intelectual en la vida, la historia, algunas actitudes de Jesucristo y dirán, creo en Jesús, intelectualmente. Pero recuerde esto, hay una brecha entre la creencia intelectual y la fe que salva. Y la brecha es la relación. Se pueden creer muchos datos, pero sin una relación personal con Jesucristo, que se da al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor personal. Si no hay eso, solo tenemos creencia intelectual en cuanto a Cristo, pero no una relación. Porque al aceptar a Cristo como Salvador personal, la Biblia dice que sus pecados son perdonados. Jesucristo viene a su vida mediante el Espíritu Santo que morará en, sobre y con usted. Eso es lo que Él ha prometido. Él estará en, con y sobre usted. Por tanto, desde ese momento tiene una relación. Y, desde ese momento, rinde su vida a Él diciendo, soy seguidor de Cristo. Esa es la verdadera fe que salva. Muchas personas nunca han hecho eso. Van a la iglesia cada semana y escuchan falsas doctrinas. Si tan solo eres bueno. El engaño de hoy es que las buenas acciones nos llevan al cielo. Si solo crees en Jesús y haces el bien. Pero, ¿qué quiere decir creer en Jesús? ¿Acaso se refiere a la fe intelectual? Si la idea es creer en Cristo intelectualmente y tener buenas acciones, hay dos problemas. La Biblia es clara en que no son las obras, sino la fe, lo que nos salva, y dice claramente, y es la fe relacional, no intelectual. Cuando uno es salvo, puede recordar el momento específico en su vida, quizás no el día, la hora y todo lo demás. ¿Sabe que comenzó esa relación personal? Porque expresamos fe genuina, fe que salva en el Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados. De ahí en adelante, cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, las cosas cambiaron. Tenían que cambiar, porque tenía una nueva relación con Dios. Ahora eso nos lleva a otro punto, y es el asunto del arrepentimiento. Vayamos un momento a Lucas 24. Esta fue una de las últimas cosas que Jesucristo dijo a sus discípulos antes de partir. Desde el versículo 44, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche el siguiente versículo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Por qué no habla de creer? Porque se sobreentendía. Pensemos en esto. Mire, en primer lugar, para algunas personas es difícil enfrentar su pecado. Nadie va a arrepentirse de su pecado
sin primero creer que Jesucristo es quien dice ser, que Él hizo lo que dijo que hizo, que vino por la razón que dijo que vino, y que Él hará lo que dijo que haría. Aunque no se mencione la fe, se sobreentiende completamente. Escuche, arrepentimiento y fe van mano a mano. Las dos caras de la moneda, no existe una sin la otra. Es decir, si tenemos la fe que salva, entonces diremos: creo en Cristo para el perdón de mi pecado, para que Él quite el pecado y la culpa de mi vida, y ahora soy salvo por la gracia de Dios, por el Señor Jesucristo. Entonces, al pensar en la salvación, la idea de decir: mis pecados han sido perdonados, pero Él no es el Señor de mi vida, permítame decirle, sí, usted es salvo, pero Él no es su Señor, digámoslo así. Él es el Señor de su vida, pero se ha negado a reconocerlo como Señor de su vida. Él es el Señor. No es el Señor si es que quizás ni tal vez. Él es el Señor. Él es el Señor como Dios lo envió. Tiene dominio de todo. Él es el Señor que creó todo. Él es quien sustenta todas las cosas. Él es el Señor que mora en nosotros. Cada momento, cada día, en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Él es el Señor de toda la vida. Al aceptarlo como Salvador, es nuestro Señor, sea que lo reconozcamos o no. Es por eso, escuche, que la idea misma de que alguien sea salvo por la gracia de Dios, pero sigue viviendo en pecado, indica que algo anda mal. A menudo la gente me pregunta, recibo toda clase de cartas de padres que dicen: sé que mi hijo fue salvo hace tiempo, pero vive en pecado. ¿Qué piensa que debería hacer? ¿Cómo debo reaccionar en esta situación? Pues todo depende en qué ande su hijo. Si alguien genuinamente es salvo. Entonces no pecará, no significa eso sí pecará. ¿Acaso significa que si peca perderá la salvación? No es eso. Lo que quiero que veamos es que al aceptar a Cristo como Salvador, lo recibe como Señor. Quizás no lo haya entendido. Tal vez nadie se lo explicó. Pero mucha atención, Cristo no es Señor en la vida de quien lo entienda. Él es Señor y punto. De hecho, es el Señor sobre la vida de toda persona vil, malvada y pecaminosa del mundo. No lo saben, pero Él es Señor. Y dice la Biblia que un día, mire, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y solo diré esto: si usted tiene ciertas creencias con respecto a Dios y a Jesucristo y otras cosas, pero debe hacerse esta pregunta: ¿tengo una relación personal con Jesucristo que comenzó en el momento en que le confesé mis pecados, me arrepentí, le rendí todo a Él, lo dejé que me perdonara y transformara con este gran cambio eterno en mi vida? ¿Ha habido un momento en que usted comenzó una relación personal con Cristo en su vida? Deseo que le quede claro. Ese es mi propósito. Que su fe en Cristo no sea solo intelectual, sino fe que salva, lo acepta como una persona. El Hijo de Dios, el único sacrificio que quita su pecado, si está dispuesto a entregarle su vida, y eso implica un cambio, significa una transformación en su vida, significa un rumbo distinto en su mente y cada aspecto de su vida. Mientras más ande con Él, más entenderá. Y mire, Dios le dará más esa sensación maravillosa de seguridad completamente perfecta en cuanto a esa relación. Mi oración es que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo haga hoy. Dirá, ¿pero qué digo? Mucha atención. No es lo que diga, sino lo que hay en su corazón. Puede decirle esto: Señor Jesús, sí creo que eres el Hijo de Dios. Creo lo que he escuchado y leído, que moriste en la cruz y tu muerte pagó totalmente mi deuda de pecado. Que si te acepto como mi Salvador personal, perdonarás mis pecados, cambiarás mi vida
y me darás el poder para vivir otra clase de vida. Te pido que me perdones. Quiero esa relación personal de la que me han hablado. Cuando lo haga, nunca más tendrá que rogarle a Dios que le salve. Solo pídaselo, sinceramente, entregándole su corazón, y Él lo hará. Esa es mi oración.